La historia de Sodoma y Gomorra es una de las más aterradoras en la Biblia. El juicio divino sobre estos dos reinos se describe como algo horrible y nadie quiere acabar así. En este video te contaremos cómo fue el juicio final de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron ciudades que existieron en un lugar llamado el Valle de Siddim, que estaba ubicado entre las montañas de Peresh e Gisbón, al este del río Jordán. No sabemos con exactitud dónde se ubicaban estas ciudades, pero lo que la Biblia dice es que no estaban muy lejos del lugar donde Abraham se encontró con Melquisedec, quien le bendijo en nombre del Dios Altísimo después de su victoria contra los reyes que habían raptado a Lot. Génesis 14:17. Luego de esta mención, Sodoma y Gomorra no son mencionadas nuevamente hasta el capítulo 19, donde se narra la historia de la destrucción de ambas ciudades. Inicialmente, Lot habitó en la ciudad de Sodoma, pero debido a los pecados de sus habitantes, él y su familia tuvieron que huir hacia Zoar para salvar sus vidas. La historia de Sodoma y Gomorra nos enseña al menos tres grandes lecciones. No. 1. La maldad abismal de estos lugares. En el versículo 24 del capítulo 19 de Génesis se lee: pero a Sodoma y a Gomorra, allí sí que pecaron con exceso contra Jehová. Esto indica que el pecado era tan grande en esos lugares que Dios mismo los reprendió por ello. La maldad de Sodoma y Gomorra era de tal magnitud que Dios no pudo soportarlo y decidió destruirlos. Número 2. La misericordia de Dios. Aunque la maldad de Sodoma y Gomorra era inmensa, Dios tuvo misericordia de Lot y de su familia y les permitió escapar de la ciudad. De hecho, el ángel le dice a Lot: levántate, escape enseguida a Rofa, porque no tenemos aquí el tiempo que hemos esperado. He aquí la ciudad está en tu mano, Abner, y mis siervos están contigo. Levántate, escape. Y él se tardó aún en levantarse. Génesis 19:22. Si bien Lot dudó y vaciló, Dios le dio una segunda oportunidad para que él y su familia escaparan con vida. Número 3. El juicio divino. A pesar de haber dado a Lot y su familia la oportunidad de escapar, Dios no dudó en destruir por completo Sodoma y Gomorra. Génesis 19:24-25 dice: mas Abner y sus dos hijas se quedaron en ella. Y aconteció cuando Jehová destruyó Sodoma y Gomorra, que se volvieron contra Abner, y él los hirió a los dos y los dejó paralizados. Por eso se llamó aquel lugar el Valle de Siddim, que es el Valle de Palacios, en las afueras de los cuales hay un lugar llamado Pejor. Jehová hizo subir pues a Abner en el amanecer del día con su nuera y sus dos hijas, para que se salgan del Valle de Siddim. Y se fueron, edificaron una ciudad y habitaron en ella. El pecado de Sodoma y Gomorra fue tan abominable que Dios tuvo que hacerlos perecer. En el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 8, se menciona que para el lugar de los justos, nadie puede hacer como el pecado de ellos que pecaron, refiriéndose específicamente a Sodoma. Las acciones de sus habitantes fueron tan atentatarias que ni aun los demonios pueden resistirlas, como se lee en la página 716 del Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia de Estudio, Los Anales de Sodoma. La Biblia dice que los ángeles no pueden soportar la contemplación de Sodoma, como si los hombres no pudieran soportarlos, puesto que la visión de Sodoma era tan abominable y degradante. Dios dijo: olor amargo. Eclesiastés 8:8. Mejor es que vayas a la casa de duelo que a la casa de fiesta, porque mejor es que perezcas en el sepulcro que vivas en alegría delante del sol viviente. Los sodomitas celebraban sus fiestas y comentaban las alegrías de su vida lujuriosa, despreocupados de la necesidad de rendir cuentas ante Dios. Su juicio fue tan terrible y asombroso que no hay evidencia alguna de que haya quedado algún descendiente. Sodoma y Gomorra eran ciudades que se caracterizaban por su riqueza, prosperidad y placer.
Sin embargo, su opulencia y abundancia no se logró por medio de la honestidad y el trabajo duro. Todo lo contrario, ambas ciudades se hicieron famosas por su avaricia, egoísmo y lujuria. Génesis 13:13 nos dice: a Jehová, sin embargo, se rebelaron en cuanto a Abraham, por cuanto Abraham se había enriquecido en bienes raíces y en ganado, en gran medida. La tierra no podía soportarles para que habiten cada uno en su tierra, y se apartaron Lot de Abraham. Aunque Lot fue un hombre íntegro y temía a Dios, él se vio envuelto en la maldad de Sodoma y Gomorra, tanto que los habitantes de la ciudad intentaron violar sexualmente a sus huéspedes, quienes resultaron ser ángeles disfrazados. Génesis 19:1-5. Entonces sucedió, después que Lot se hubo alejado de Sodoma, que Jehová envió del cielo fuego y azufre, e hizo lluvia de fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, y derribó aquellas ciudades y todo el valle. Las ciudades de Sodoma y Gomorra pecaron de 3 maneras. Número 1, en el pecado sexual, versículo 1. Y sucedió que aconteció que Andarba, Sodoma y sus hermanos, que habitaban en las ciudades de los llanos, se juntaron contra Lot en Sodoma. Y ellos, es decir, los hombres de la ciudad, se portaron contra él indecentemente, todos contra todos, y le tocaron a él, a Lot, las entrañas de asedio para que lo ultrajaran. Sodoma y Gomorra son conocidas principalmente por su pecado sexual. La lujuria y la práctica de la homosexualidad eran comunes en estos lugares. En el Antiguo Testamento, el pecado sexual se consideraba una abominación. En el Levítico, capítulo 18, versículo 22, se lee: no debes acostarte con un hombre como con una mujer. Es detestable. Número 2, en el pecado de la avaricia. Génesis 14:22. Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino, y el pan y el vino eran símbolo de abundancia y prosperidad. Y bendijo Abraham en nombre de Dios Altísimo. Bendice Abraham, Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, reconociéndole a Dios lo que le correspondía. Número 3, en el pecado de la soberbia. En el Salmo 104, 16, 17 se lee: cuando los justos prosperan, hay gran alegría, mas el que da cumplimiento a iniquidad se precipita y cae. Los habitantes de Sodoma y Gomorra pensaban que su prosperidad y abundancia provenían de su propia habilidad y poder. Creían que eran los amos de su propio destino y por lo tanto no dependían de Dios. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, verse 20-21, se lee: entonces Jehová dijo: he aquí, he decidido destruirla. Con todo, he escondido de él lo que voy a hacer, mas Abraham todavía intercedería. No, oh Jehová, si es posible, te ruego que seas misericordioso. Lejos de ti lo malo, lo inicuo, no seas impetuoso. ¿Quién sabe si hay 50 justos dentro de la ciudad? Abraham respondió: te ruego que no mates, no sea que se pierda el alma inocente junto con el justo, ni diga el corazón del hombre justo: soy justo, para que no sea. Si hay 50 justos dentro de la ciudad, te ruego que no hagas. Te ruego que no mates, no sea que 40 justos se contaminen con él, no sea que con él sean destruidos. Lo prometo, dice Jehová. Si hallare en la ciudad 40 justos, perdonaré toda la ciudad. Prometió Abraham y dijo: Abraham, guarda tus palabras a tus labios. Dios fue paciente con Sodoma y Gomorra y les dio muchas oportunidades para que se arrepintieran de sus pecados. El juicio divino llegó de manera inesperada y abrupta, y ambos reinos fueron consumidos por fuego y azufre. Abraham se preocupó por Sodoma y Gomorra. Abraham era un hombre íntegro que temía a Dios, y a pesar de que no vivía en Sodoma y Gomorra, intercedió por ellas ante el Señor. Lot escapó de Sodoma y Gomorra, pero su nuera se quedó atrás y murió junto con la ciudad. La historia de Lot es una historia de redención, ya que Dios le dio una segunda oportunidad para que él y su familia sobrevivieran.
Lot se convirtió en una sombra de su antiguo yo después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron ciudades que se caracterizaron por su maldad, avaricia, lujuria y soberbia. A pesar de que Abraham intercedió por ellas, Dios tuvo que destruirlas por completo debido a la gravedad de sus pecados. Agradecemos tu atención. Si este video te gustó, regálanos un like, comparte y suscríbete. Da clic en la campanita para recibir actualizaciones y escribe Amén para orar por ti.